chicas, bienvenidas. No sé ustedes, pero yo sigo tratando de procesar la imagen. No entendí, o sea, yo personalmente no sé nada de hebreo, pero seguramente tiene que estar relacionado con la lección, la imagen que nos apareció al principio. Son símbolos raros. Ujú. Sí, arranca así la lección, ¿cómo seguirá, no? Yo No, quiero creer que alguno de nuestros oyentes capaz sabe hebreo y ya dedujo qué decía o algo, pero yo no, nada, cero. de paso damos la posibilidad al que entendió la frase del inicio que la deje en los comentarios y bueno, ¿qué entendió la frase? ¿Qué le impacta? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, como Iglesia Central de Neuquén. Ahí los esperamos, pongan su me gusta, empiecen a seguirnos, así seguimos comunicándonos y escriban en los comentarios qué les impactó de la lección, qué pensamientos han tenido, así usamos este espacio también para enriquecernos entre todos. Así es. Bueno, chicos, ¿les parece que empecemos con una oración? Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, ahora que vamos a hacer este repaso de la lección entre amigos, como familia, como hermanos de iglesia, pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que nos des entendimiento y que podamos aprender cada día más de vos, que podamos acercarnos a través de tu palabra y que podamos seguirte siempre, amarte como dice esta lección, que podamos amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús, por todas tus bendiciones durante esta semana y pedimos que te quedes con nosotros en este momento. Oramos en tu nombre. Amén. ¿Qué lección la de esta semana? Ya el título me parece un poco controversial. Una ¿Te parece orden de amar. controversial? Sí, no sé, ¿alguna Ujú. vez se encontraron en esta situación de pedirle a alguien que los ame? ¿Sabes qué me Difícil. haces pensar con eso? Debe ser hasta una situación incómoda, si, no sé, raro, raro. Sí, yo cuando leí la lección me anoté varias preguntas, preguntas para las cuales por ahí no encontré mucha respuesta, pero qué, qué extraño que un Dios eterno nos pida a nosotros, seres humanos tan chiquitos, que lo amemos. Y no solamente eso, no lo deja como una sugerencia, sino que lo establece como un mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios es el versículo de memoria de esta semana, ¿no? Vamos a leerlo en Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero hay algo re interesante acá. Bueno, nos dejó pensando un poquito la frase que leímos al principio del programa, ¿no? ¿Vos la Y pudiste leer? resulta, sí, yo la pude leer y es más, se las voy a traducir para el que no entendió. Bien. Tengo acá la traducción. Significa, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y saben que ese versículo está en Deuteronomio 6:4. Es el versículo anterior a nuestro versículo de memoria. Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Recién vos decías, amarás al Señor, ¿no? Es una orden que se nos está dando y era una orden que Moisés les estaba diciendo al pueblo en ese momento, ¿no? Les estaba pidiendo que amen a Dios. Pero antes, justo antes, le había dicho esta frase, ¿no? Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Entonces, él ahí lo que estaba haciendo era, antes que pedirle que lo amen, era como llevarlos a contemplar a Dios, llevarlos a ver quién es Dios y quién debería ser Dios en la vida de cada uno de ellos, ¿cierto? Y después les pide que lo amen. Eso me pareció re interesante en cuanto a estos versículos. Sí, y en los capítulos anteriores, Moisés, una de las primeras cosas que hace es recordarles cómo había sido el vínculo de Dios con ellos y cuál había sido el lugar de Dios durante todos esos 40 años en el desierto, cómo había planificado todo y los había cuidado de cada uno de los peligros. Entonces, como que este versículo sigue la lógica de todo el pacto, y otra vez lo vemos a Moisés recordándole cuál era su lugar y cuál era el vínculo que Dios quería con ellos.
Inclusive en la lección pasada, creo que menciona un poco, quizás dando un poco de sentido a esta forma imperativa de Dios decirle que Dios les puso el pacto en palabras que ellos entendieran, porque ellos venían de una cultura súper pagana en donde el Dios los mandaba, los obligaba y los hacía hacer cosas. Entonces, Dios, o a mi entender Dios, se los pone en palabras que ellos entiendan, que el pueblo de Israel, en su contexto, en ese momento de Deuteronomio, lo entiendan, que también entiendo que todo el pacto, lo dice creo que el jueves de la semana pasada, era para que ellos lo entiendan de mejor manera. Siguiendo esta idea que vos decís de los otros pueblos, también esos otros pueblos tenemos que entender que eran pueblos paganos y politeístas, ¿no? Ellos adoraban un montón de dioses y encima, bueno, que les pedían, todas esas cosas que les pedían generalmente eran cosas malas también, ¿no? Sabemos que ellos estaban rodeados por pueblos bueno, que no es que seguían a un solo Dios como ellos pretendían hacerlo, ¿no? Entonces, acá lo que nos muestra la línea esta del Shema, que es esta frase que pusimos al principio, dice la lección que se considera como una afirmación de la naturaleza monoteísta de Adonai, de Dios, ¿no? Y que Dios pretendía ser el único Dios en ese pueblo, no que se comparen o que traten de vivir como otros pueblos, sino que ellos sabían que contaban con Él y que lo tenían a Él en el centro de sus vidas, en el centro de su pueblo, ¿no? Me parece re interesante porque fíjense que en el versículo 4 dice Jehová vuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, dicen otras versiones, uno es. Primero les dejan claro esto, Dios es uno, no hay nadie más que Él, no sigas a otros dioses. Sí, que ya lo habían visto eso también en los mandamientos. Y después de esto se va como ya a nivel personal, porque en el versículo de Deuteronomio 6:5 empieza a decirle que vas a amar a tu Dios, vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces es como que se va, me parece, desde lo, desde la comunidad, digamos que eran ellos, a lo personal, a nivel personal, que eso es en realidad lo que busca a Dios hoy también. Y hoy podemos verlo a Dios nosotros como nuestro Dios, el de nuestra iglesia, pero más allá de eso, tenemos que verlo como mi Dios, ¿no? Como el Dios que quiere tener una relación conmigo, como el Dios que, como decía Agus recién, que hizo el pacto conmigo y que lo hace cada día. Creo que también al mostrar este mandamiento nos muestra también una dimensión diferente del amor, que en realidad en la Biblia, en Deuteronomio, el amor no es concebido como hoy lo vemos hoy. Tal vez hoy la visión que se tiene del amor es más de un sentimiento del momento y vos podés tener relaciones con otras personas mientras sientas amor, pero en cuanto desaparezca podés soltar esas relaciones. Está muy de moda esta filosofía del soltar todo lo que nos daña, de soltar las cosas cuando nos hacen mal. Y acá Dios nos habla de un amor más maduro, de un amor que va más allá de los sentimientos y que implica también una decisión y una acción. También me parece lindo que cuando habla de amarás al Señor tu Dios, habla también de una transformación que necesitamos cuando no que necesitamos para acercarnos a Dios, sino que esa relación con Dios logra una transformación también en el interior. E inclusive esto que mencionás del amor maduro creo que se ve muy reflejado en las relaciones a largo plazo, como es el caso del matrimonio, donde ese sentimiento de mariposas en la panza, si querés llamarlo, dura un periodo. Después es una decisión de todos los días en donde vos volvés a elegir a esa persona que tenés al lado. Y es algo que se va madurando con el tiempo y todos los días se aprende un poco más. Siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Es suficiente con amar? Y en general las parejas responden que el amor no es suficiente. Además de amar, hay que hacer cosas por el otro. Cuando yo amo, se manifiesta en acciones y tengo que llevar adelante acciones que le den bienestar a la otra persona y que permitan convivir. E inclusive son cosas que se aprenden, todos los días se aprende algo nuevo, una acción nueva. Entonces está bueno pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Cuando Dios nos pide que lo amemos,
¿no? Dios no nos está pidiendo solamente que lo amemos ese día, que nos sentimos súper bien, que nos levantamos y que, no sé, el sol brilla para nosotros y que nuestras cosas nos van bien y todo es felicidad en nuestra vida, los pájaros cantan y para nosotros es todo felicidad y ahí lo amamos a Dios, ahí nos acordamos de Dios, sus bendiciones, y le decimos a Dios que lo amamos y lo adoramos y cantamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las cosas no nos van bien? Cuando estamos bajoneados, cuando no tengo ni ganas de leer la Biblia ni de abrirla, la tengo capaz guardada en una estantería y la dejo ahí por mucho tiempo. Ya no me siento con esas ganas, con ese amor tan vibrante por Dios, porque también me empezó a ir mal en mis relaciones con las personas, en el trabajo, con la familia, ¿no? Y ahí lo seguimos amando a Dios de la misma manera. Creo que personalmente a mí me pasa a la inversa un poco de lo que describís. Yo Ujú. cuando estoy en esas mesetas de la vida en donde va todo más o menos en orden, va todo más o menos bien, es cuando más me separo de Dios, cuando más me olvido. Y cuando estoy en esos valles en donde busco desesperadamente ayuda, ahí es cuando busco a Dios. Pero para mí personalmente es muy difícil o me cuesta más. No es que no me pase, pero cuando está todo bien, cuando me levanto y está todo bien, no es mi primer pensamiento Dios. Eso es algo muy personal, yo creo que cada uno Sí, le pega distinto. tal cual, a cada uno le pega distinto y eso Dios lo sabe, por eso es como que están todos estos recordatorios, ¿no? De que, bueno, amalo con todas tus fuerzas, ya sea que te sientas súper bien o súper mal, amalo con todas tus fuerzas, metele, ¿viste? Como para mí, cuando dice el tema de con todas tus fuerzas, yo me imagino eso, ¿viste? No un esfuerzo como una carga pesadísima, sino como entregate de verdad a mí y ponete de mi lado, ¿no? Ponete de mi lado para seguir adelante, ¿no? ¿Y por qué Dios, o sea, por qué deberíamos amar a Dios, ¿no? La lección plantea un poco esto también. Ire, recién con tus preguntas ahí nos habías comentado que esta lección te trajo un montón de preguntas. Ahí creo que una de las respuestas está en Primera de Juan 4:19, que dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y acá creo que otra vez volvemos a esto de que Dios es el que se acerca a nosotros, Dios es el que da el primer paso, Dios es el que propone el- este pacto, que Dios, siendo el Dios del universo, me plantea a mí que lo ame. Y lo dice claramente la Biblia porque Él me amó primero, porque Él, no importa si yo esté en esas mesetas de mi vida o me sienta más cercana a Él, Él no va a dejar de buscar una relación conmigo. Inclusive es muy interesante, yo me acuerdo en unas lecciones de hace un par de años, en donde aprendí que el primero que tuvo fe fue Dios en nosotros, fue Dios en la humanidad en que nosotros lo íbamos a aceptar. Dios siempre es el primero en todo, Dios siempre es el primero en dar el primer paso, es el primero en acercarse a nosotros, fue el primero en tener fe, fue el primero en amarnos. Eso es increíble de Dios. Ujú. Qué lindo eso que decís. Y me encanta ese concepto, ¿no? De que cuando entendemos que Dios es amor, entendemos que Él es la base de todo, Él es el comienzo de todo, en Él empieza ese principio. Y si en algún momento nosotros podemos llegar a sentir una pizca de ese amor, es solamente porque hay algo de Él en nosotros. Es por ese amor que Él puso en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Y no sé, es como por ahí tan difícil de entenderlo. Recién cuando hablábamos de esto, mientras hablaban ustedes, yo pensaba que a lo largo de estas últimas lecciones nos ha pasado de hablar temas como la gracia, temas como la justicia, temas como lo eterno, temas como el amor hoy, ¿no? Y son cosas que realmente no entran en nuestra cabeza y nunca me canso de decirlo, porque nuestra condición de pecado, o sea, desde ese momento que entramos en nuestra condición de pecado como seres humanos y nos apartamos de Dios, nuestra capacidad de entenderlo, de verlo claramente a Dios, se distorsionó por completo y de entender todos estos temas que nombraba recién. Y digo, qué necesario es, porque a la vez sabemos cuál es
la única forma de que podemos empezar a entender un poquito esto es con la ayuda del Espíritu Santo, porque si es por nosotros, jamás lo vamos a comprender. Entonces, me lleva a pensar cuán grande es la necesidad que tenemos, ¿no?, de pedirle a Dios el Espíritu Santo para empezar a asimilar y a poner en práctica estos conceptos de los cuales hablamos. Y traigo a debate, a charla y también a nuestros oyentes que escriban, que la elección hace una pregunta: ¿cómo le explicarías a una persona para amar a un Dios que no se ve? Ujú. Es una pregunta muy, muy interesante que nunca me la había hecho, y lo primero que se me vino a la mente, al menos, es: tenés que vivirlo y tenés que relacionarte con él. No, no hay manera para mí no hay manera de explicar el amor que tiene Dios hacia nosotros. Y si vos no te conectás con él y no vivís una relación con él, no se puede explicar. O por lo menos yo no puedo. Y volvemos a lo mismo, que el amor se manifiesta en acciones. Y imagínate, si a veces es difícil explicar el amor hacia otra persona con la que estoy en contacto, cuánto más difícil explicar ese amor hacia Dios y de amor hacia mí cuando no tengo una relación, cuando no lo vivo en mi vida. Es algo que, como vos decís, Agus, no lo puedo explicar de otra manera que mostrándole a otra persona cómo es mi vida y la tranquilidad, la seguridad y la esperanza que me da cada día. Inclusive, demostrarlo, vos me diste un poco de pie para eso, es demostrarlo en mi relación con mi prójimo, es cómo Dios actúa a través de mí para relacionarme. Esa es otra manera también en donde podemos mostrar el amor de Dios. Bueno, y Agus, estás hablándonos ahora de llevar el amor más a lo práctico, ¿no? Que siempre es lo que buscamos también con estos repasos. Poder analizar un poquito de lo que nos quedó de la lección, pero siempre quedarnos con, bueno, ¿qué hacemos con esto ahora, ¿no? En el día a día. ¿Y quién mejor para decirnos cómo llevarlo a la práctica que Jesús, ¿cierto? Así que los invito a que busquemos Marcos 12, 28 al 30, que ahí se ocurre, voy a comentarlo, cuando le dicen a Jesús, le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? La pregunta se la hace un escriba, que eran personas que se dedicaban a estudiar la ley, a estudiar los mandamientos, y esta persona ahí le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento, maestro? ¿No? Como trata de resumirme todo esto, y me pareció re interesante que le hagan esta pregunta a Jesús personas que se habían encargado de meter 20.000 leyes, ¿no? A algo que Jesús lo vino a plantear como tan simple y que se los recordó, porque no es que fue complejo y fue como un montón de leyes desde el principio de que Dios se las había dado. No, ellos habían estado como interviniendo esa ley con un montón de cositas que cada uno le iba agregando, ¿no? Y lo que hace Jesús es llevarlo de vuelta a la ley que ellos ya conocían, ¿no? Y lo que hace es repetirles nuestro versículo, ¿no? Como empezamos esta lección, está bueno terminarla. Jesús le está diciendo: oye Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, y además le agrega a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él ahí les da esa dimensión de la que vos hablas, Agus, ¿no? No te quedes solamente con la relación con Dios y todo este montón de leyes que se habían hecho. No, sintetizar, simplificar las cosas. Dios no te está pidiendo demasiado o que está mirando con todo el detalle, la letra chiquita, como nos gusta hacer a nosotros a las personas, ¿no? Porque tenemos un poco de esto, siempre nos complicamos y complicamos para otros, para nosotros y para otros. Entonces Jesús se lo dice de esta manera simple, ¿no? Amá a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo, no te olvides de tu prójimo. Y yo creo que eso es como la invitación, ¿no?, a la que nos podemos quedar de esta lección. Llevarlo a nuestro día a día con las personas que nos relacionamos y que puedan ver ese amor de Dios en cada uno de nosotros. La lección nos plantea otra dimensión del amor que es relacionado al temor. Y si bien el vínculo que Dios nos propone es un vínculo cercano, un vínculo caracterizado por el amor, no tenemos que olvidar que es una relación asimétrica. Dios es nuestro redentor, es el Dios del universo, y por lo tanto implica que yo
también confía en Él, confía en sus planes. Y acá hay una diferencia entre ese temor a Dios, que es más que nada esa confianza, esa seguridad de que Él puede guiar mi vida, del miedo. Y el libro complementario habla un poco de esto, temer como esa decisión de dejar que Dios actúe en mi vida y de seguir su voluntad. Igualmente me parece un tema para seguir debatiéndolo mañana en las unidades de acción, pensar un poquito si se puede amar sin temer a Dios o si puedo temer sin amar. Me parece que podrían ser algunas preguntas para trabajarlas mañana en tus unidades de acción, pero me parece que fue una lección muy interesante. Parece tan sencillo esto del amar y sin embargo es uno de los temas recurrentes en la charla con cualquier persona, sale este tema del amor y muchas veces el amor como sinónimo de sufrimiento. Qué lindo que Dios nos plantee que lo amemos porque Él nos amó primero, pero que también nos dice un poquito cómo llevarlo adelante. Y relacionado con esto que decís, Ire, la lección en el día lunes hace un comentario sobre esto y está relacionado con la importancia de contemplar esas características de Dios que lo hacen Dios, ¿no? Como su autoridad, su poder, su justicia, la rectitud, ¿no? ¿Por quién es Él? Y creo que en la medida que nos detengamos a contemplarlo más y más a Dios, nuestro temor, nuestro amor a Dios va a ser cada vez mayor. La verdad que, chicas, muy linda lección. Ayudaron a verlo desde otro punto de vista que, como les comentaba antes, me había costado profundizarlo un poco, así que nada. Espero que el sábado, cuando se junten en sus unidades de acciones, puedan darle más profundidad todavía y bueno, llevarse la pregunta que planteó Ire para debatirla y ver si existe esa chance. Bueno, chicos, chao, hasta la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Chao.